Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. En esta emisión de Venezuela 360. Cambio de estrategia de China hacia Latinoamérica. Podría decir que en el caso de Venezuela se quemaron los dedos. Los motivos que llevan a Beijing a frenar los préstamos a la región. Siguiendo la tendencia de varias ciudades en Estados Unidos. Vimos y estudiamos todo el tema de la cocina oculta y vimos que pues obviamente tenía un potencial muy grande. Venezolanos en Colombia apuestan por las llamadas cocina fantasma. En plena era de la tecnología. El hecho de que la gente deje una pantalla para comprar un libro hoy me parece, maravilloso. Escritores venezolanos se suman a la cruzada por promover la lectura. Un proyecto de mamás para mamás. Queremos que sea una cosa sustentable. Queremos que sea un negocio que lo puedan llevar ellas solas. Independencia financiera es la misión del proyecto Nodriza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360 desde Washington. Les saluda Belén Mora. Iniciamos esta edición contándoles que desde el 2020 China no ha emitido nuevos créditos a los gobiernos de América Latina. Expertos aseguran que debido a la incertidumbre por la falta de pago de la deuda que tiene Venezuela con Beijing, entre otros factores, explican esta nueva postura del gobierno chino sobre otorgar préstamos a gobiernos de la región. Nuestro corresponsal Jaime Moreno conversó con diversos expertos en Washington y nos cuenta cuáles serían las consecuencias de esta nueva posición. Desde la crisis financiera de 2008, un puñado de países de la región como Ecuador, Brasil, Argentina y Venezuela buscaron a China para financiarse, pero desde hace 2 años China no ha otorgado nuevos préstamos a los gobiernos latinoamericanos. China se va a concentrar más en el desarrollo y en la inversión interna en los próximos años. En un periodo de 15 años, China le prestó a Latinoamérica 137.000 millones de dólares. De los cuales cerca de 62.000 millones fueron para Venezuela, según un informe del Diálogo Interamericano. Y en apoyo fundamentales. Pero las dificultades de China para recuperar el dinero prestado a Maduro sería una de las causas del freno de los préstamos a los gobiernos de la región, según expertos. Se podría decir que en el caso de Venezuela se quemaron los dedos. Venezuela le sigue debiendo, creo que 19.000 millones de dólares a China, cuya resolución, cuyo pago está aún por verse. Estos préstamos están siendo pagados, pero a un ritmo más lento de lo que China anticipó originalmente. Los países que más préstamos obtuvieron de China fueron Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina. En el momento en que empezaron a endeudarse con Beijing, estos países no tenían muchas opciones de financiamiento, por lo tanto, terminaron aceptando condiciones no muy favorables según expertos. Que los plazos eran plazos cortos, que las tasas de interés eran altas, 7, 8%, y eran la gran mayoría de esas operaciones estaban atadas a la venta de petróleo. Con la venta de petróleo, China se aseguraba el pago de los créditos y por esta razón no les exigía condiciones de tipo fiscal a los países, lo que llevó a un elevado endeudamiento de los países que ahora intentan renegociar sus deudas con China. Hemos visto esfuerzos de China para reestructurar los términos de algunos tramos de la deuda en Venezuela y también en Ecuador. La Voz de América consultó la opinión de las embajadas de China en Ecuador, Venezuela y Washington, pero hasta el cierre de este informe no se recibió una respuesta. Expertos coinciden en que la estrategia de financiamiento de China se ha redireccionado a préstamos directos a proyectos en los que participan sus propias empresas en Latinoamérica, en vez de líneas de crédito de gobierno a gobierno. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Continuamos en Venezuela 360 y les presentamos la siguiente historia.
El auge de lo que se conoce como las cocinas fantasma en ciudades como Nueva York o San Francisco, aquí en Estados Unidos, ha servido de inspiración para que unos venezolanos que siendo inmigrantes en Colombia encontraron en la adversidad una oportunidad. Les cuento, estos emprendedores decidieron reinventarse en plena pandemia e incursionar en el área de la gastronomía y las entregas a domicilio, fusionando sabores y recetas para lograr su firma única en cada plato. Desde Bogotá, Jair Díaz conversó con ellos sobre las claves de su sazón que ahora conquista los paladares colombianos. Al ruido de los fogones, espátulas de cocina y en medio de intensos colores, estos venezolanos pasan su día todos los días. Buscan ganarse la vida creando platillos que encantan y que son el resultado de una mezcla cultural gastronómica. Es así como los sabores de Venezuela, Perú y hasta Hawái convergen en una misma comida preparada por estos migrantes venezolanos en una pequeña cocina oculta que encontraron durante la pandemia. Para mí la cocina es una juguetería. Vimos que el tema de los domicilios de comida pues había aumentado muchísimo. Dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad de que podamos tal vez desarrollarnos en esta parte. Vimos y estudiamos todo el tema de la cocina oculta y vimos que pues obviamente tenía un potencial muy grande. Con esta propuesta de comida fusión se han ganado el aprecio de sus comensales que deleitan su paladar con los típicos sabores zulianos, pero con un toque a veces asiático, a veces árabe y hasta peruano. Nosotros comenzamos con la comida fusión, donde manejamos el tema de sushi, manejamos el tema de ceviches, manejamos wok. Ya tenemos una tercera marca que es la comida hawaiana, son los poke bowl, y todo lo podemos manejar en este mismo establecimiento bajo el mismo concepto de cocina oculta. Romper el molde y experimentar cosas nuevas, ese es el estilo de estos hijos del país petrolero que creen firmemente que el sabor de un plato de comida es capaz de transformar vidas. Que estamos migrando hacia allá, que es el tema de la ingeniería como tal de los alimentos, donde vamos a verificar qué es lo que más nos piden o le piden muchísimo los pequeños que se conocen acá o a nivel mundial como los deditos de queso, los pastelitos que son pues muy típicos de nuestro país. Seguirme la sal. Gracias a las redes sociales en las que hacen campaña desde 2020, se dieron a conocer en Bogotá y hoy día comenzaron su incursión en el mundo de las aplicaciones a domicilio. Y si bien unos entraron en este proyecto por emprender, otros lo hicieron por vocación. Al no tener insumos para trabajar en Venezuela, el chef Hendrik López llegó a Colombia en 2018 y se sumó a este grupo aportando creatividad e ingenio en cada comida. En ese momento yo estaba en una etapa de querer crear muchísimos platos y pues me sentía frustrado ya que no conseguía las proteínas o los ingredientes necesarios. Y aunque cocinero, tiene alma de músico y dice que disfruta cada detalle de la realización de sus platos y el gusto que crean los comensales lo incentiva a crear nuevas recetas. He visto donde algunos se emocionan, se le llenan los ojos de agua o de lágrimas al recordar o evocar esos momentos cuando estuvieron en Venezuela, y eso es lo que más me satisface, más que vender comida. Y como la buena comida, los buenos comentarios sobre estos venezolanos y sus particulares recetas van de boca en boca por toda la ciudad, recreando sabores de la infancia venezolana, llenos de creatividad y fusión con ingredientes de otros países que los han enriquecido. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia. Dicen que la bondad y la solidaridad pueden manifestarse de muchas formas y pueden llegar de manera que no imaginamos, desde una palabra amable hasta acciones más complejas y elaboradas, pero siempre el efecto de regocijo es igual, tanto en el que da como en el que recibe. Estos son los elementos de la historia que verán a continuación. Se trata de un venezolano que encontró en El Salvador el lugar perfecto para expandir la llama de la generosidad y se ha convertido en una esperanza cristalizada para aquellos que por un motivo u otro se encuentran en una situación de apuro. Claudia Saldaña nos cuenta cómo lo hace. Uno como ser humano a veces es egoísta y fuéramos un mundo mejor si dejáramos de ser tan egoístas, ¿verdad?
Esta frase es el motor que cada día motiva a este inmigrante venezolano a continuar esparciendo el bien en su comunidad. Se trata de Sandro de Ponte, ingeniero químico que llegó a El Salvador por motivos laborales y luego decidió hacer de San Salvador su hogar. Empezó a hacer buenas obras ayudando a sus compañeros de trabajo a crecer profesionalmente y con el tiempo expandió su bondad a sus paisanos que viven en El Salvador. Yo me recuerdo que cuando entré aquí a El Salvador éramos alrededor de unos 50 venezolanos que nos conocimos y hoy somos más de 500 que de una u otra manera interactuamos mediante un grupo de WhatsApp. Hemos tenido venezolanos que se han quedado sin trabajo, por ejemplo en la pandemia, y de lo que nosotros pudimos recogimos y también fuimos a dar, ¿verdad? Su esposa es salvadoreña y juntos han creado la dupla perfecta para ayudar e inspirar a otros. Como ocurrió en 2021, cuando dos atletas que no tenían los recursos para viajar a El Salvador para participar en un torneo de karate. Mi esposa y yo logramos pagar boletos, estadías de dos de los atletas. Una, por cierto, fue medalla de plata del Centroamericano y Caribe de Karate. Un gesto que no solo mejoró la vida de las jóvenes karatecas, sino que extendió su fama de benefactor. Sandro también es un gran creyente. Su fe religiosa lo movió a donar una estatua de San José a una parroquia local. Una imagen que, por cierto, es una réplica del patrono de la Catedral de Maracay, ciudad del estado de Aragua, en Venezuela, donde nació. Quedó ahí perenne para recordar que la comunidad venezolana está aquí para dar las gracias. Y es un punto de encuentro y donde los primeros de mayo ahí nos encontramos, repartimos comida. Y el reparto de alimentos les llevó a otra de las grandes obras de Sandro y su esposa. Ahora apoyan el proyecto de un sacerdote que dirige un comedor para personas indigentes. Se reparten 6.300 platos de comidas mensuales a gente que no tiene cómo comer. Y las obras de Sandro no terminan aquí. Para este venezolano, la generosidad no tiene límites. También reparte su tiempo ayudando a niños de una escuela cercana a la que donó algunas computadoras. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Seguimos con más en Venezuela 360. Gracias por acompañarnos. Y nos vamos ahora a la capital venezolana para presentarles una iniciativa que toma cada vez más fuerza. Resulta que un grupo de paisajistas conformaron un equipo y le dieron forma a una idea para regresarle el verdor a Caracas. Nuestra corresponsal Adriana Núñez Rabascal nos cuenta que estos profesionales se sienten preocupados por la incesante tala y poda de árboles en la ciudad, hasta el punto que decidieron volver a sembrar en las áreas que hoy lucen desforestadas y sin vida. Un ejército de espeso follaje escolta las principales avenidas de esta urbanización del este de Caracas. Pero apenas a 1 kilómetro, el escenario cambia y muestra troncos mutilados en plena caminería. La ciudad de Caracas estaba sufriendo mucho de talas indiscriminadas y de muchísimas podas también indiscriminadas. Preocupados por esto, arquitectos paisajistas y estudiantes, guiados por la Fundación Espacio, se dieron a la tarea de recolectar semillas para, a largo plazo, reforestar esos espacios. Por cada árbol talado hay que reponer 8, pero de cierto tamaño. Y la excusa es, no hay árboles. Ya está. Entonces empezamos a entender el problema como un problema de remediación ecológica. Sin embargo, quienes llevan adelante el proyecto advierten que no será posible volver a recrear el mismo paisaje. Hay un problema grave en la ciudad de desaparición de especies, pero no se pueden reincorporar las mismas en los lugares donde han creado conflictos. No podemos volver a sembrar un bucare que vive 35 años porque se desploma, el muere y se desploma, hay que sustituirlo. Entonces, la idea es reproducir especies que sean un apoyo a futuro. Y en esa sustitución surge la oportunidad de darle un nuevo rostro a la ciudad. Entonces hay la posibilidad de tener araguaneyes o apamates rosados o otras especies que tienen colores púrpuras, violetas, rojos muy fuertes como los flamboyanes y que quizás no tienen esas raíces tan
superficiales y que bueno, que en la ciudad resultan un poco destructivas. Las autoridades locales argumentan que en ocasiones la tala responde a que los árboles de gigantescas raíces han ocasionado daños en espacios públicos, pero afirman que con este plan darán una solución a los reclamos de ciudadanos que lamentan la pérdida del verdor. De las especies que tenemos son especies que no hacen un impacto importante sobre ni las aceras ni los servicios. Hasta el momento albergan unas 1.200 plántulas en un vivero local. Hacerlas crecer y repoblar los sitios hoy talados tomará entre 5 y 10 años y así eventualmente devolverle la sombra a los caminantes. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. En 2 estados de Venezuela, un proyecto integrado mayoritariamente por mujeres busca la consolidación de familias a través de un programa de capacitación empresarial e independencia financiera. Desde Caracas, Carolina Alcalde nos cuenta sobre este proyecto comprometido con la transformación de vidas en nuestro segmento de Mujeres con Causa. A unos 35 minutos de Caracas se ubica uno de los 6 centros de Proyecto Nodriza, una organización dedicada a brindar asistencia alimentaria, nutricional y psicosocial a madres embarazadas o lactantes en riesgo nutricional y a sus hijos hasta los 12 años. Todas éramos mamás y estábamos amamantando. Y nos dimos cuenta de lo que se sentía estar amamantando en un contexto donde no había leche, donde no había pañales, donde no había cómo tener alimentos y acceso, y entonces es cuando se decide, bueno, hay que ayudar. Actualmente Proyecto Nodriza impulsa Mamá Emprende, un programa piloto que esperan replicar en todos los centros y que surgió tras las dificultades planteadas por el COVID-19. El propósito es brindar herramientas para empoderar a las mujeres tras el primer año de maternidad. Contratamos a una persona que nos dio unos primeros talleres de lo que es ser un microemprendimiento y nos explicó todo el proceso, que no era lo que queríamos vender, sino era lo que se podía vender o lo que la gente quería comprar. Así, y utilizando materia prima que se encuentra en esta comunidad rural ubicada en las afueras de Caracas, surgió la idea de elaborar kokedamas, plantas ornamentales hechas con una técnica japonesa. Una idea novedosa que no representa mayores dificultades logísticas y que les genera ingresos económicos a las participantes. Queremos que sea una cosa sustentable, queremos que sea un negocio que lo puedan llevar ellas solas. Cuando empezamos esto, la primera frase, o primera oración, el primer eslogan que yo pensé es: queremos acompañarlas a que caminen solas. Nosotros queremos darle los insumos para que se paren en sus propios pies. Pero Mamá Emprende va más allá de un producto elaborado con la mejor disposición tras una serie de talleres de formación. Pero nos ha ayudado a darnos identidad, nos ha ayudado a unirnos como grupo, nos ha ayudado a fortalecer las relaciones, nos ha enseñado a trabajar en equipo. El aprendizaje, los avances y la posibilidad de ayudar a otras mujeres en medio de una crisis multidimensional representa una satisfacción para las mujeres que con orgullo dirigen la organización, que empezó recibiendo donaciones de conocidos en otros países y que ahora cuenta con una estructura sólida. Para mí Nodriza, el proyecto Nodriza, más allá de Mamá Emprende, ha sido una revelación. O sea, me ha hecho primero descubrir una realidad que no conocía, estar aquí con estas mujeres, aprender con ellas. De verdad, eso nos llena de muchísimo orgullo, porque siendo un proyecto que nace de la necesidad, que nos hayamos consolidado en estos 4 años que acabamos de cumplir y que sigamos creciendo además con esta visión de crear resiliencia en las mamás, en decirle yo estuve ahí y estoy aquí y te puedo ayudar, es invaluable. Una dedicación que con emoción agradecen las beneficiarias de la organización. Espectacular. Para mí ha sido, desde que empecé con Nodriza, ha sido todo. Además de la capacitación laboral, en los últimos años más de 530 madres y 1.300 niños han resultado beneficiados por la organización, que ha ofrecido al menos 210.000 platos de alimentos en los comedores donde diariamente colaboran las madres Nodriza. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas, Venezuela. En un mundo
que se percibe cada vez más globalizado y embelesado con la tecnología, escritores latinoamericanos le salen al paso a los desafíos de esta era y apuestan por el amor a la lectura. De hecho, Argentina es el escenario de la segunda feria del libro más grande de América Latina, después de la que se realiza en México. Y cada año intentan concentrar las mejores opciones del mundo de las letras. Mientras tanto, en Barcelona, España, varios inmigrantes mostraron lo más fino de su pluma al tiempo de invitar a sus seguidores a cambiar las pantallas por los libros, como nos cuenta Julia Riera. El poder de las letras. Con esta frase, escritores latinoamericanos englobaron lo que consideran que más que una opción, es una necesidad para conservar la cultura. Dando un paseo por la imaginación de varios autores latinoamericanos, nos encontramos con la venezolana Juliana Hipóliti, que acaba de sacar su más reciente creación dedicada, más que todo, a los niños. Su cuento infantil, titulado La Arepa, es una historia que rinde homenaje a sus raíces gastronómicas. El libro va recorriendo varias localidades de Venezuela y se van describiendo esas localidades según la arepa. ¿Y quién dijo que escribir libros es cosa de adultos? La pequeña Sofía Alejandra, de apenas 6 años, ya muestra con orgullo Carota, la hormiga valiente, libro que escribió junto a su madre. Surgió como un juego entre madre e hija. Sofía me decía que le hiciera cuentos de voz. En vez de leerlos, ella quería que los inventaran. Una noche surgió la historia de unas hormigas. Y así nació la historia de Carota, que destaca la superación personal y presenta una metáfora de su proceso de migración cuando salió de Venezuela. Y dejando a un lado los cuentos, el escritor colombiano Fabio Gallego muestra su obra 22 principios de sabiduría para épocas de caos, un libro que nació durante la pandemia y que invita a explorar el interior de cada lector. Es que la verdadera libertad no es el consumir ni el comprar, sino la verdadera libertad es ir hacia adentro. Escribí durante casi 15 horas diarias, fue como una experiencia interna muy intensa. Y en la misma onda de introspección es que surge Alcanzando el Infinito, obra de la escritora venezolana Verónica Elena. Se trata de un libro que en sus páginas refiere los pasos para el crecimiento personal y la autoayuda. Hay esa necesidad, estamos cambiando de etapa, estamos cambiando de era, de como lo quieras llamar. Estamos evolucionando y ahora la evolución no solamente es física, es también espiritual. Una evolución a la que tampoco escapa el gusto desarrollado por las pantallas. Que la gente deje una pantalla para comprar un libro hoy me parece, maravilloso. Yo valoro mucho lo que es leer, porque es muy importante. El que lee tiene mucho, pero mucho conocimiento. Y es que, como reza un viejo refrán, lo que se aprende no pesa. Estos autores intentan rescatar un hábito, mantener la cultura y sembrar la semilla de la literatura para que acompañe a presentes y futuras generaciones. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. Nos despedimos con una iniciativa que busca salvar a una especie de la extinción en Venezuela. El laboratorio del Centro de Rescate de Especies Venezolanas, conocida como REVA, de anfibios, impulsa un programa para salvar a la rana Mucuchíes, un anfibio que habita el bosque seco montano en la región de Mucuchíes en estado Mérida y que se ha visto amenazado por la desaparición de su hábitat natural por la acción humana. Esta diminuta ranita es un componente vital en el complejo entramado ecológico al ser un depredador de insectos que representa una plaga para los seres humanos. Hasta aquí Venezuela 360. Gracias por acompañarnos como siempre. Puede buscar más información de nuestra programación en vozdeamerica.com. Soy Belén Mora. Hasta la próxima. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.